Gamificación, es decir, convertir el aprendizaje en un juego. En este episodio visitamos a un profesor que ha utilizado esta idea para enfrentarse a uno de los grandes retos del aula: mantener la atención de los alumnos. Porque si los videojuegos llevan décadas consiguiendo mantener la atención durante horas, ¿por qué no aplicar esta misma mecánica en el aula? Además, lo hace en un lugar especialmente interesante: la formación profesional, donde el aprendizaje se organiza alrededor de retos prácticos, menos teóricos y más cercanos al trabajo real. Y para echarnos una mano, volvemos a contar con Sonia Marzo, especialista en transformación digital y directora de capacitación en IA en Microsoft. La formación profesional no siempre lo tiene fácil. A veces a los alumnos les cuesta conectar con aquello que están aprendiendo y muchos profesores tienen que empezar desde cero, buscando maneras de despertar el interés y las ganas de aprender. Hoy he venido a conocer a una persona que lleva años intentando cambiar esto. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Ana, encantado. Igualmente. Vamos a ver si vemos lo que tenemos aquí en medio, ¿vale? Con ganas que nos cuentes. Perfecto. A ver, el problema que tenemos en la FP, en el grado medio, que es donde normalmente yo estoy ubicado, en primero muchas veces los alumnos vienen con un déficit de ganas de aprender desde cursos anteriores. Pero tú has conseguido una metodología y una herramienta precisamente para conectar con estos alumnos, ¿verdad? Sí. A ver, yo al final, en el 2016, empecé a ver que no funcionaba el asunto. El tema está en que empecé a encontrar herramientas digitales, como por ejemplo ClassDojo, ClassCraft en su momento, que lo que permitían era jugar un poco con los alumnos para que ganaran puntos mientras hacían tareas del aula. Entonces empecé a crear una herramienta en la que sí que se podía personalizar lo que quería, dentro de narrativas, insignias, etcétera, que era un poco centrado en la gamificación. Por el hecho de que el convertir tu aula en un juego hace que ellos se impliquen más en su aprendizaje. ¿A vosotros qué os parece esta manera de aprender? Yo lo veo una manera donde los profesores pueden aprovechar este tipo de herramientas para motivar al alumnado, ¿no? Y que de esta manera se impliquen más en las actividades de la clase. Además que los profesores también son personas que están ocupadas y mira, si tienen una herramienta de inteligencia artificial que les puede ayudar a hacer este tipo de cosas, pues... Desde mi punto de vista, para el tema de alumnado es lo mejor que ha podido hacer la inteligencia artificial, porque es como estar aprendiendo pero divirtiéndose. Nos plantean retos, nos lo pasamos bien haciéndolo. Y entonces, este proyecto que arrancaste en 2017, ¿cómo ha evolucionado a día de hoy con la inteligencia artificial? Vale, a ver, estuve desde el 2017 hasta el 2023 haciendo la herramienta a mano, yo solo, buscando colaboraciones, pero era bastante complicado. Algo habitual en educación es que muchas innovaciones interesantes no surgen de grandes programas institucionales, sino de profesores que experimentan en sus propias aulas. Cuando un docente detecta un problema concreto, como la falta de motivación, la IA permite crear soluciones para afrontarlo. Soluciones que luego se pueden escalar y beneficiar a muchos más centros y estudiantes. En este caso, la IA no se utiliza para mejorar una asignatura, sino para mejorar la actitud global del alumno frente al aprendizaje. La herramienta consiguió hacer que hubieran picos incluso de hasta unos 2000 usuarios diarios utilizando la herramienta y conseguí conectar con muchísima gente, tanto de España como de fuera de España, en la que me ayudaban a ir creándola y mejorándola poco a poco. Cuando en el 2022, estábamos comentando, que apareció ChatGPT, vi el potencial de poder utilizar, incorporar dentro de My Class Game una herramienta que permitiera crear contenidos, crear cuestionarios, crear toda la parte narrativa. ¿Y qué es lo que te motivó a ti a integrar la IA justamente en esto? Yo, hablando con mis alumnos, tengo alumnos que me dicen que se pasan 9 y 10 horas al día jugando. Oh. Entonces, vi ese potencial. Si un alumno es capaz de pasarse 9 horas sentado en una silla jugando y cuando vienen a clase no son capaces de aguantar 5 minutos, aquí teníamos que explotar ese potencial. ¿Y qué diferencia veis entre aprender así y aprender de una clase tradicional? Hombre, hay más mucha interactiva. diferencia, sí. Es una manera más interactiva. Yo empecé sin saber nada de gamificación, sin saber nada de videojuegos, y
fueron ellos los que me enseñaron. ¿Cuál es el rol del profesor precisamente al utilizar esta metodología y la gamificación en el aula? El docente se convierte en el Game Master. Entonces es el que crea narrativas, el que crea los elementos del juego, las mecánicas. Cuando los alumnos tienen acceso a más información que nunca, el profesor deja de ser únicamente un transmisor de contenidos y pasa a convertirse en algo más importante, un guía del aprendizaje. El valor del docente en la era de la IA no disminuye, sino que se vuelve más estratégico que nunca. Entonces el docente es una persona que se dedica a proponer proyectos, ideas, una historia sobre la que cogerse, y es el alumno el que al final tiene, por seguir esa historia, pues va consiguiendo puntos, ha de intentar no perder la vida, los puntos de vida que se pueden dar. Son una serie de elementos que al final lo que interesa es que el alumno también participe en la creación de todo el juego. Entonces, cosas que le pueden interesar a ellos, tú los tienes en cuenta si los incorporas en la herramienta. Entonces, es uno de los premios que se puede conseguir a partir de las ideas que ellos proponen. Y este mentor, a su vez, también es aprendiz, ¿no? Antes decías que has aprendido mucho de los alumnos a la hora de saber cómo funcionaban los videojuegos. ¿Cómo ha sido esta experiencia y de dónde venías tú? A ver, yo no soy gamer, no he jugado nunca. Jugué una vez cuando era pequeñajo, me enganché de mala manera y me pareció una pérdida de tiempo, sinceramente, porque no se dedicaba demasiado tiempo. Pero como vi que mis alumnos le dedicaban tanto tiempo, pues pensé que había que acercarme a ello. No sabía nada de cómo funcionaba y al final lo que vi era que tenías que ir poco a poco. Empezabas con una cosa y cuando dentro de una semana ya no perdía un poco el interés, tenías que incorporar otra mecánica nueva. Y poco a poco vas integrando hasta que mantienes el interés y la narrativa que permite que el alumno dure en esa historia durante todo el tiempo que te pueda interesar. O sea, al final es como un sistema, corrígeme si me equivoco, pero al final es como un sistema de puntos, de recompensas para ir motivando y que haya ese aliciente, ¿no? de ir aprendiendo la temática que toque en cuestión. El tema está en que lo que realmente es potente es la narrativa. Es decir, todo el tema de puntos sirve para que ellos vean que una evolución, pero la narrativa es la que tienes que verle un sentido a lo que están aprendiendo. Siempre se sigue la narrativa del viaje del héroe, que es parte de una persona que no es... normalmente tiene bastantes problemas en su vida normal y entra en un mundo diferente en el que tiene que conocer gente que lo va a ayudar, amigos, enemigos, mentores que lo van a ayudar, que lo van a orientar, pero al final esa historia te va haciendo que evoluciones. Entonces, esa narrativa es la que es lo más importante dentro de una gamificación, que es lo que cuesta muchas veces de integrar. Justamente, como madre, pienso, a mí me encanta que los niños o los adolescentes aprendan y se lo pasen bien aprendiendo, pero al mismo tiempo, ¿cómo aseguras de que no sea un jugar por jugar, ¿no? ¿Cómo entra aquí la parte académica con la IA y con esta tecnología? Mi método es intentar explicar la parte teórica necesaria para poder empezar y después les propongo proyectos que sean ellos los que quieran crearlos. ¿Y cómo creéis que ha cambiado esta manera de aprender gracias a lo que está haciendo Juan? Hombre, nos ha cambiado bastante porque gracias a lo que está haciendo Juan nos está motivando a ponernos ahí a estudiar, a aprender y nos motiva cada día más. O sea, pues por ejemplo, eso, había gente que no venía a clase o lo que sea y ahora la gente se está motivando a venir, a tener puntos, a aprender, a colaborar. Entonces, a medida que van haciendo, se van emocionando más y van creando más cosas y al final lo que hacen es crear proyectos que son realmente increíbles. Entonces, la gamificación te ayuda a mantener esa... Es como si fuera el gancho inicial, que hay docentes que dicen, expertos en gamificación, que dicen que lo ideal sería que la gamificación en un punto determinado desapareciera. Antes has dicho que eres profesor de informática, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un docente de otra asignatura aplicar la inteligencia artificial y la gamificación en el aula y qué es lo que necesita saber para poder hacerlo? La gamificación, mucha gente empieza, por ejemplo, por el tema de los puntos. Piensa que solamente dar puntos ya está gamificando. El problema de esta forma de trabajar es que la motivación cae muy pronto. La idea de la gamificación con inteligencia artificial es que un profesor pueda decidir qué asignatura quiere impartir o qué contenido quiere impartir
con qué temática o con qué narrativa quiere conectarlo y, por ejemplo, puede plantear un número de misiones que tendría que realizar para crearlo. Y eso todo te lo da la inteligencia artificial. Así como a vosotros os están enseñando a utilizar esta herramienta en clase, ¿creéis que los profesores también necesitan esta formación o que pueden simplemente integrar la IA en clase y ya está? Esto es importante. Muchos estudiantes siguen aprendiendo a usar estas herramientas por su cuenta. Más del 80% de los alumnos dice que sus profesores todavía no les han enseñado a utilizar la IA para el trabajo escolar. No, yo creo que también ellos deberían de tener una formación para darnos las herramientas necesarias a nosotros para que nosotros comprendamos cómo funciona. Porque si no sabemos cómo funciona, ni hacen nada ellos ni hacemos nada nosotros. Alguien tiene que guiarnos. Cuando ves el cambio que se produce en el alumnado y cómo ves cómo se implican y cómo se motivan y te escuchan más, es cuando te das cuenta que funciona. Y con todo esto que nos cuentas, ¿por qué crees que la gamificación y la IA tienen tanto sentido en este contexto de la FP? A ver, yo lo que pienso es que hoy en día el alumno no conecta con el aprendizaje formal de toda la vida. Y más allá de esta motivación, ¿vosotros notáis que aparte de aprender más rápido, estáis aprendiendo más? Yo diría que sí. ¿Y os imagináis una clase donde no hubiera profesores como Juan y solo hubiera ordenadores e IA? Pues no, No. eso no lo veo Al yo. final una IA no puede No puedes sustituir sustituirlo. ¿Por qué? por el acercamiento humano al final. Yo pienso que una IA te puede explicar la parte técnica, pero un profesor empatizas más porque al final es una persona Y que está ahí, que te Claro, apoya, que te claro. ayuda con las dudas y que va a estar ahí más tiempo y que te va a acompañar. La IA solo te puede dar una solución, no te va a acompañar en el proceso. Porque dirías que el rol de docente se centra solamente en el aula o va un poco más allá. Va un poco más allá. Si tú premias a través de la gamificación a ese tipo de actitudes y tareas y, por ejemplo, castigas a lo mejor la utilización de la IA en un momento determinado, puedes forzar que el alumno haga una serie de tareas para que realmente las interiorice y pueda después utilizar la IA con más sentido. ¿Creéis que esta facilidad de uso de la IA hace también que os genere dependencia, ¿no? Si yo puedo pedirle a la IA que haga algo por mí y yo ya no lo hago, esto es muy cómodo a veces. Entonces, Sí. ¿sentís que os crea dependencia? Sí. Sí, pero siempre tienes que revisarlo porque la IA no te lo va a dar correcto. A veces se equivoca. A veces se equivoca, igual que nosotros. Entonces, Yo creo que lo importante es conseguir que el alumno realmente disfrute aprendiendo. Y cuando disfruta aprendiendo y cuando es capaz de hacer las cosas él sin ayuda de ninguna tecnología, y después descubre la tecnología, es cuando se le abre, es como si subiera un cohete, porque es cuando ve todo el potencial que tiene él haciendo cosas, creando cosas, y con la inteligencia artificial vuela. Con lo cual, el principal reto que tienen los centros educativos no es el adaptar la pedagogía a la IA, sino cómo adaptamos la IA justamente a este sentido académico y pedagógico, ¿no? Tú para ello has creado un proyecto que se llama GamiFP. Cuéntanos un poco sobre eso. GamiFP nace a partir de toda la gente que conocí a través de My Class Game. Me propuso crear un proyecto, intentar contactar con otros centros para crear un proyecto en el que hubiera un presupuesto ya más potente que se base en la idea de lo que teníamos en My Class Game, pero con el potencial de la inteligencia artificial. Entonces, a ese proyecto le hemos llamado, a esa herramienta nueva le hemos llamado Itakai. Itakai es el proyecto nuevo, ¿vale? Que al final somos 3 centros, el IES L'Estació, de aquí de Valencia, el Ausias Mar de Valencia también y el Alan Turing de Malta. Básicamente es el viaje del héroe que estamos comentando, pues al final tenemos que llegar a nuestro destino. El viaje de Ulises, su destino era Ítaca. Pues básicamente hemos considerado que el destino de un docente motivado, implicado y que quiere conseguir que la gamificación haga que sus alumnos disfruten de sus asignaturas es Itakai. Entonces, ¿Y qué habilidades creéis que no os enseña la IA y es necesario un profesor para aprenderlas? La paciencia. Bueno, Juan, ¿qué te ha parecido lo que han compartido tus alumnos ahora con nosotros? me ha sorprendido porque
No pensaba que tuvieran, a veces piensas que tienen menos capacidad de verbalizar lo que sienten, y me ha gustado mucho porque pienso que estamos haciendo lo que les puede motivar, y creo que al menos está abriendo un camino en el que ellos pueden tener éxito y disfrutarlo. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas a tu aula y por compartir con nosotros tu manera de entender la forma de aprender y de enseñar. Proyectos como GamiFP y Takai realmente demuestran que innovar no solo va de tecnología, sino que va de poner a las personas en el centro. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por compartirlo con Gracias a nosotros. vosotros porque ha sido una experiencia increíble y esperemos que lleguemos a mucha más gente. Claro que sí, Venga. perfecto. En este instituto el aprendizaje funciona como un juego. Misiones, puntos, vidas, recompensas y progresión. Cada tarea forma parte de una narrativa y los resultados son sorprendentes. Investigaciones de la Universidad de Colorado muestran que la gamificación bien diseñada puede aumentar la participación del alumnado hasta un 60% y la retención del contenido en torno a un 40%. También mejora el compromiso y la persistencia en tareas difíciles. Lo interesante es que aquí la IA no sustituye el esfuerzo. Al contrario, se utiliza para diseñar experiencias en las que el esfuerzo tiene sentido. Porque los alumnos que hoy se forman en centros como este van a convivir con estas herramientas desde el primer día de su carrera. En otras palabras, cuando aprender se convierte en una aventura, los estudiantes no quieren dejar de hacerlo.